Ujú. Bien, bueno, pues hoy estamos con la clase número 11 de la materia de metodología de la investigación. Esta sería nuestra última clase porque de acuerdo a la calendarización del programa, pues hasta aquí llegaremos. Pero bueno, creo que estamos bien. Ya este sería lo correspondiente al examen de la unidad número 4. La unidad número 5 pues ya fue evaluada el pasado lunes con la exposición del protocolo de investigación, que, bueno, dicho de paso, pues creo que estuvo bien, o sea, estuvo bien defendido. No vi realmente una amenaza, así que dijéramos, no, pues es que este, estuvo muy mal contestado, qué sé yo. Entonces la exposición estuvo bien, las preguntas estuvieron bien respondidas, entonces creo que esa parte ya está salvada. Entonces vamos a terminar con la última fase de esta parte del protocolo de investigación. Bueno, después de revisar lo que es el estado del arte, marco teórico, es marco referencial y todos los marcos que están incluidos aquí en esta sección, pues o pasaríamos a lo que sería la parte de la metodología, ¿verdad? Esta parte de la metodología, pues es una sección muy importante de un protocolo de investigación, porque le dices pues a quien te vaya a revisar el protocolo, le dices a quien te vaya a apoyar en el desarrollo del protocolo. Acuérdate que esta parte vamos al revés nosotros, entonces si esta materia se cursa como es normal en el primer cuatrimestre, pues se fincan las bases para lo que va a ser el desarrollo del proyecto y cómo lo vas a hacer. Entonces, la metodología, en pocas palabras, pues es como el cómo, o sea, así se podría, digámoslo así se podría definir. O sea, tú vas a decir en esta parte, en esta sección, el cómo vas a lograr los resultados de tu proyecto. O sea, cómo vas a hacer que se cumplan los objetivos que tienes planeados. Entonces, esta metodología debe de estar muy en sincronía, o debe de estar muy ligada con algo, ¿verdad? Que también es conveniente mencionarlo, que son los impactos del proyecto de investigación. Es decir, con base a los impactos del proyecto de investigación que quieres lograr, pues es la metodología que vas a usar. O sea, están relacionadas. Entonces, estos impactos pues pueden ser en varias vertientes. Pueden ser un impacto tecnológico, puede ser un impacto económico, puede ser un impacto ingenieril, puede ser un impacto social. O sea, depende mucho del impacto o del tipo de proyecto. Más bien depende del tipo de proyecto, el impacto que vas a lograr, el tipo de impacto que vas a lograr. Entonces, depende del tipo de impacto, pues es la metodología que vas a utilizar, ¿no? Entonces esta sección de metodología en un protocolo de investigación comprende la descripción de la estrategia, ¿verdad?, a seguir, expresada a través del tipo y modalidad de la investigación. ¿Sí? Entonces, pues aquí en esta parte es donde se dice, pues que la investigación va a ser de tipo cualitativa, o va a ser de tipo cuantitativa, o va a ser mixta. Ahí depende del tipo de proyecto y la modalidad de la investigación, si va a ser experimental, o va a ser este, documental. O sea, nada más va a ser puro documental, qué sé yo. Entonces, toda esta parte se documenta aquí en la metodología. Sí, también aquí en esta parte de la metodología se recomienda mucho caracterizar las unidades que vas a estar usando para el análisis de tus datos, ¿verdad? Entonces aquí se menciona, pues, por ejemplo, que vas a usar probetas, que vas a usar
este, muestras, el tamaño de la muestra, etcétera, ¿no? Aquí en esta parte también se documenta eso, ¿va? También las técnicas que vas a usar, si vas a usar una entrevista, vas a usar una encuesta, vas a usar algún, algún método descrito ya por otro investigador, si vas a usar alguna, alguna técnica conocida de manera genérica, como por ejemplo, no sé, a lo mejor una técnica de ósmosis o qué sé yo. O sea, te digo, varía mucho del tipo de proyectos, qué procesos, qué instrumentos de medición serán utilizados en el proyecto. Entonces, esta parte, la metodología es fundamental porque debe de tener una característica bien importante. ¿Cuál es esa característica bien importante? Esta que aparece aquí en color rojo, ¿verdad? El método de, de desarrollo del proyecto debe de tener la característica que sea replicable. Es decir, cualquier persona que tenga pues los mismos instrumentos, las mismas instalaciones, el mismo apoyo de personas para hacer encuestas, experimentos, etcétera, etcétera. Entonces, esa persona debe de ser capaz de replicar tu experimento o de replicar tu metodología. O en pocas palabras, debe de ser capaz esa otra persona de que si sigue lo que tú documentaste en la metodología, él debe de llegar a los mismos resultados. Esa es la característica de esta sección de metodología. En otros tipos de proyectos, a esta sección también se le conoce como procedimiento y descripción de las actividades realizadas, ¿sí? O sea, es un sinónimo. O en otros contextos, por ejemplo, en algunos artículos de investigación, a esta sección también se le conoce como la sección de métodos y materiales también. O sea, es común encontrarla así con esos nombres, ¿no? Entonces esta característica de ser replicable, pues significa que si alguien más sigue con exactitud el método que tú estás sugiriendo, debería de llegar a los mismos resultados, ¿sale? Entonces, eso es una característica importante de esta sección de de la metodología. Entonces, metodología, pues, proviene de método, ¿verdad? Y el método, pues, es un elemento necesario, ¿verdad? En la ciencia, ya que sin el método, pues no sería fácil demostrar si un argumento es válido o no. De hecho, por ejemplo, muchos, bueno, científicos, expertos, etcétera, defienden esta parte de la metodología como la experimentación propia. O sea, yo la hice, yo lo hice, yo seguí estos métodos, entonces tú debes de ser capaz de seguir, si sigues los mismos métodos, llegar a los mismos resultados. Entonces, Lupita, en tu proyecto de del compostador automático, el método, la sección del método, debe de ser muy específica. Por ejemplo, qué tipo de sensores usaste, cómo están identificados en el mercado, o sea, cuál es su código para comprar. Por ejemplo, si alguien quiere hacer el, el, el compostador o nada más la pura electrónica de los sensores, bueno, pues esa persona debe ser capaz con solamente leer tu trabajo, saber cuál sensor usaste, cómo conectaste, cuáles fueron los códigos que cargaste en el Arduino y si hace pruebas con limones, con, con, este, con, con cloro, con agua corriente, pues debe de llegar a los mismos resultados en temperatura, en pH y y en humedad. Por eso, cuando te pedían los sensores, pues eso era lo que estaba buscando. O sea, estaba intentando hacer réplicas del sensado, de los instrumentos, y que me arrojara lecturas, ya sea respaldadas por la literatura o respaldadas por instrumentos calibrados, que eso en términos de metrología se le conoce como verificación. Entonces eso es lo que estaba buscando.
verificar los instrumentos, pero te digo, francamente me comió el tiempo, entonces, pues ya, ahora sí que los calaremos ya una vez instalados en el compostador. Pero sí, o sea, toda esta parte que te menciono es lo que se conoce como la metodología, Simón. Entonces esa parte debe estar muy clara en lo que es el proyecto del compostador automático. Entonces metodología, porque viene de la palabra método y método viene de la definición etimológica de meta, que significa hacia o a lo largo, y odos, que significa camino. Entonces ya si juntas esta definición, podríamos estar hablando que, o se podría deducir que método significa el camino más adecuado para lograr un fin. Entonces, esa sería la definición etimológica del método, ¿no? Entonces, los métodos de investigación pues, son muy variados. Pues hay un montón de, de formas, ¿verdad? De hacer casi cualquier cosa. Entonces, los métodos son un conjunto de procedimientos lógicos que se documentan a través de la sección de metodología o de la sección de métodos y materiales. Y ahí en esa sección pues se plantean el problema científico y se pone las hipótesis a prueba y los instrumentos de trabajo que se van a utilizar y etcétera, etcétera. Entonces toda esa parte debe de quedar muy bien documentada. Y te digo, bueno, hay una, pues una diversificación de los métodos, pero muchos de ellos se podrían agrupar en este árbol que ves ahí en la pantalla. Sí, están los métodos de investigación lógicos y están los métodos de investigación empíricos, ¿verdad? Los lógicos son los más, digámoslo así, más documentados en la literatura. Está el método deductivo, está el método hipotético deductivo, pues el inductivo, el método de medición, el método Delphi. Y dentro de los métodos empíricos, pues se encuentran el método de observación, o sea, también la observación como tal considera o se considera como un método de investigación, observar y en base a la observación obtener conclusiones, ¿verdad? Y también dentro de los métodos empíricos, pues se, se considera la experimentación como parte fundamental de ese método, ¿no? Entonces, ya lo hemos visto en anteriores clases, pero pues no está por demás recordar de uno de los métodos más comunes es el método deductivo, ¿sí? En este método deductivo se parte de premisas para llegar a conclusiones lógicas, ¿no? Por ejemplo, este método plantea unas premisas como las que se ven aquí en esta diapositiva. ¿Sí? La premisa uno, todos los hombres son seres vivos. La premisa dos, Albert Einstein es un hombre. Entonces si Albert Einstein es un hombre y todos los hombres son seres vivos, entonces Albert Einstein es un ser vivo, ¿sí? Entonces es una conclusión que se llega a partir de premisas. Eso se llama el método deductivo. Y el método inductivo, se parte de observaciones para llegar a teorías. Por ejemplo, si se hace una observación, ¿verdad? Se observan los perros, ¿verdad? Y detectas mediante ese proceso de observación, detectas un patrón, ¿verdad? Que los perros mueven la cola, ¿verdad? Entonces, tú puedes, en base a esa observación y a ese patrón, formular una teoría y decir, pues, que todos los perros mueven la cola. Eso es una inducción que estás haciendo a partir de la observación. ¿De la observación de qué? Pues de la observación de un fenómeno o de una situación. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre un método deductivo, perdón, y un método inductivo. Y en la investigación, pues se usa muchísimo, bueno, yo así lo he visto como una situación más común que es mucho más usado el método deductivo como método
para formular hipótesis o para generar un resultado de una investigación. Entonces, este método pues comienza con una teoría existente, una teoría que ya se ha investigado por alguien más, y después de esa teoría se formulan una hipótesis o varias, ¿verdad? Esas hipótesis están basadas en la teoría existente. Y luego ya, después de que formulaste una hipótesis, pues recopilas datos del experimento o recopilas datos del suceso o del fenómeno o recuperas datos en un laboratorio, etcétera, ¿no? Entonces, recuperas datos o recopilas más que recuperas, recopilas datos para probar las hipótesis que te formulaste en el paso 2 y en el paso número 4, pues analizas los resultados, si se apoya o se rechaza la hipótesis que te habías planteado desde el paso 2. Entonces, esta es la base del método deductivo. Entonces, te digo, hay muchas, hay muchos, pues sí, como ejemplos que se pueden mencionar y es importante, pues sí, documentarlo. Mira, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo así, muy rapidote. Déjame, este, dejo de compartir ahí está. Voy a mostrarte así, muy rapidote, un ejemplo de cómo se formula, o al menos cómo se plantea, ¿verdad? Una metodología. Mira, por ejemplo, este es de un chavo que asesoré ahí en el tecnológico de un sistema predictor de accidentes y él plantea esta fase de la metodología y dice, no, pues mi investigación que propongo en esta tesis se creía que era de tipo correlacional porque se pensaba que el propósito era solo mostrar la relación entre la combinación de ciertas variables de entrada con respecto a un par de variables de salida. Pero se decidió por una investigación tipo explicativa o causal. Sí, pues ahí ya estás mencionando en la metodología que, que tu investigación es explicativa, es decir, bueno, este chavo dice que su meta, o su meta fue, porque ya la presentó, es explicar por qué sucede algo ante la presencia de ciertas variables. Por ejemplo, en este caso, él buscaba explicar por qué sucede un accidente ante la presencia de ciertas variables críticas, por ejemplo, el día de la semana o la hora del día o el mes del año. Él en su investigación intentó explicar que esas variables pueden tener injerencia a la hora de que una persona tenga más o menos riesgo de sufrir un accidente. Y ya dice ahí que con esta explicación se buscará explicar por qué un accidente se genera ante la presencia de algunos niveles existentes en ciertos factores de entrada. Y también dice que su diseño de investigación será cuantitativo, ¿sí? Es decir, no es cualitativo, él deberá o tuvo que obtener datos, ¿verdad? O, mediciones, y de esas mediciones hacer su hipótesis y rechazarla o aceptarla dependiendo de cómo se hayan comportado sus datos. Y también dice que es no experimental, es decir, su metodología es no experimental porque utilizará una estrategia de datos, ¿verdad? Que ya se generaron en un sistema y él no va a tener que experimentar, él nada más va a tomar esos datos y de esos datos identificará si hay patrones o no en el comportamiento de los datos, ¿sí? Entonces, esta parte fue una defensa de una tesis que se me hizo, bueno, muy interesante porque dice de qué tipo es la investigación y menciona el diseño de la investigación, si será cuantitativo o cualitativo y será experimental o no experimental. Sí, entonces toda esa parte sí estaría muy bien que nosotros la tuviéramos documentada en nuestra tesis. Entonces voy a proceder a darle así un rápido
un rápido check a a tu tesis, ¿verdad? Para ver esa sección de metodología y ver qué onda, a ver si menciona algo del diseño de investigación o del tipo de investigación. Entonces aquí está la última versión de la tesis, la que tengo Que yo pendiente. recuerde, no. ¿Ah? No es esta. No, o sea, que yo recuerde, no menciona nada de eso. Ah, me asusté, dije, ching. Entonces, es esta sección, la sección de método y materiales. Dice, en la tabla 13 se establece el orden de actividades a seguir para la elaboración y construcción del compostador automático de tamaño doméstico, dando inicio el 7 de mayo y culminando el 3 de diciembre de 2023. El presente proyecto fue elaborado tomando como base el objetivo general y los objetivos específicos. Y aquí viene el plan de trabajo, lo que comúnmente se conoce como el cronograma. Muy bien. Y ya dice que primeramente se realizó la caracterización inicial de 3 muestras de composta, bla, 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 y prosiguiendo con la elaboración de 3 muestras, se identificaron las variables críticas y las características de las mismas. Ya dice que después se prosiguió con la construcción de los instrumentos digitales, ¿verdad? De temperatura, pH, bla, bla. Posteriormente se cotejó el termómetro analógico y los sensores de humedad y los se verificaron, ¿ya? Muy bien. Ya se continuó con la construcción y se realizaron los cálculos mecánicos y finalmente se construyó el prototipo mecatrónico, ¿verdad? Del compostador automático de tamaño doméstico. Y ya, hasta ahí terminaría lo que es como lo que tienes identificado, como una introducción, ¿verdad? A la sección de métodos y materiales. Porque después viene el punto 7.1, que son las variables que utilizaste, y luego ya el 7.2, que sería las especificaciones de los sensores de humedad, pH y temperatura. Y luego ya el 7.3, bueno, este es un 7.2.1, especificaciones del sensor de humedad, y luego del sensor de, de pH, perdón, y luego de, del de temperatura, me imagino. Ahí están los diagramas de conexión, aquí está el sensor de temperatura. Muy bien. Y luego ya las especificaciones de los microcontroladores, como .73, luego ya el Arduino, el Mega. Creo que ahí lo que voy a agregar son las especificaciones del motor. Sí, 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 también, ¿Mande? también. Sí, sí, digo, de acuerdo, de acuerdo. Especificaciones de los materiales de entrada, 3 diferentes combinaciones de composta, elección de la muestra de la composta más idónea, resultados, muy bien, y ya. Ya se llega a la sección de resultados de las pruebas de los sensores. Muy bien. Bueno, pues sí, efectivamente, no decimos de qué tipo es la metodología, ni si es cualitativa, cuantitativa y esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, podría ser un área de oportunidad. No, no, o sea, no está mal, pues, o sea, no está mal la sección. El decir, no dices de qué tipo de investigación, ni dices, el método, ¿verdad? De investigación, si es cualitativo, cuantitativo, mixto. Esa parte es como, digámoslo así, en términos de contenido, pues es complementario, o sea, igual, sería muy bien en una chance ver, por ejemplo, otras tesis que han abordado este método de construcción de un compostador automático, cómo han documentado su sección de métodos y materiales. Y ya, con base a eso, ver si podemos saber qué método usaron o si lo tienen identificado. Pero digo, es complementario.
sea, si no lo tiene, no pasa nada. Pero sí sería muy, muy chido, así como que mencionarlo como un plus. Bueno, ok, entonces, bueno, vamos a continuar con la parte de la teoría. Voy a cerrar un poquito este y te voy a mostrar otro ejemplo también. Y también te digo, acuérdate que esta materia es metodología de la investigación, no es un proyecto de investigación donde abordamos el proyecto y ahí sí hacíamos modificaciones, todo este rollo. O sea, yo te estoy hablando en términos generales, cómo se hace de manera general en todos los trabajos de investigación. Y hay cosas que aplican y hay cosas que no aplican. Entonces, vamos a ver, obviamente, pues te hablo de lo que sé respecto a cómo se han documentado algunas secciones de metodología y pues para variar te voy a mostrar cómo documenté así de manera muy rápida también, no digo, es nada más de manera ilustrativa cómo documenté la metodología en mi tesis. Yo en mi tesis lo que usé fue un diagrama, sí, un diagrama como este. De hecho, yo le puse a la sección diseño de la investigación y aquí en esta parte, en el diseño de la investigación, usé un pequeño diagrama, ¿verdad? Donde, haz de cuenta, donde muestra la secuencia de los pasos, ¿verdad? Para llegar al resultado final buscado por la investigación. Entonces, lo primero, pues, crear un modelo del sistema y luego, siguiente, realizar las corridas de simulación de este modelo y ya con las corridas de simulación crear la base de datos y luego aplicar las redes neuronales, analizar e interpretar los resultados, generalizar los resultados y optimizar. Y hace cuenta, Lupita, que de cada sección de este diagrama, pues hice su correspondiente apartado. Por ejemplo, primero, el primer paso, creación de un modelo del sistema, pues ya puse una sección de cómo construir el modelo de simulación del sistema sujeto a estudio y ya ahí en esa parte pues especifico detalles, números o cantidades, etcétera, necesarios para entender esta sección, ¿verdad? Y luego ya la siguiente sección, que fue la sección de, este, de realización de las corridas de simulación, pues, también tengo el correspondiente apartado, ¿verdad? De realización de las corridas de simulación, que vendría siendo las que no te veo. Mm, a ver, Sí soy. si soy. Chale, qué oso. A ¿Qué ver, digo? Aquí lo puse, pero ¿dónde lo puse? yo me Cuando no acuerdo lo que estoy sí lo, buscando, ¿no? sí lo puse. De hecho, el otro me acordé, profe, porque hace poquito como